A veces se pierde de vista para qué tiene que funcionar algo y se le acaba dando una prioridad a unas prestaciones que son adicionales que acaban repercutiendo en que aquella función principal no sea tan buena. Y pasa muy a menudo, cada vez más. Vamos a comentarlo en este episodio. Bienvenida al podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y en este episodio, que vuelve a estar patrocinado por Easaedro, ya sabes que puedes entrar en easaedro.com, vamos a hablar de cuando se pierde esa idea de para qué se utiliza algo y por qué. Sobre todo hablando de elementos tecnológicos o elementos técnicos. Y es que muchas veces nos encontramos con que, sobre todo en el mundo doméstico, aparecen muchos aparatitos que tienen muchísimas prestaciones, y esas prestaciones en el mundo profesional tardan mucho en implementarse. Claro, a la vista de este tipo de tiendas o de productos que hacen tantas cosas, pues puede dar la sensación, sobre todo a usuarios domésticos, de que el mundo profesional va despacio o que se va quedando atrás. Y esto, a la larga, o no tan a la larga, acaba también repercutiendo en que algunos gestores de lugares de trabajo se lo acaban creyendo y acaban dando ese salto que para ellos es muy tecnológico y muy cool y muy vanguardista hacia unos elementos, algunas tecnologías que realmente no funcionan para lo que están. Es el principal problema que nos encontramos ante este exceso de prestaciones. ¿A qué me refiero? Pues mira, por ejemplo, si tú coges cualquier elemento que te plantees, un elemento técnico, como pueda ser un interruptor magnetotérmico para un cuadro eléctrico. Es bueno, este elemento, ¿para qué es? ¿Para qué lo uso? ¿Para qué se instala este interruptor magnetotérmico en un cuadro eléctrico? Bueno, pues se instala, es una medida de protección. Es un aparatito que lo que tiene que hacer es que ante un exceso de demanda eléctrica, ante un sobrecalentamiento del cableado, pues el interruptor se active y corte la corriente y elimine el problema de que aquello pueda salir ardiendo. El propio interruptor no puede salir ardiendo, no puede prenderse fuego. Porque si el propio interruptor se prende fuego, pues el cuadro eléctrico también se va a prender fuego y va a ser una situación complicada. Tiene que actuar sobre la medida que tiene que actuar, es decir, que si hay un sobrecalentamiento en ese circuito lo tiene que proteger, y al mismo tiempo tiene que ser un elemento que en sí mismo, vamos a decir, que esté autoprotegido, es decir, que no sea un problema su propio funcionamiento. A partir de ahí, los elementos de prestaciones adicionales, pues todos los que se quieran. ¿Cuál es la principal virtud de este aparatito? Pues básicamente, aparte de lo que estamos diciendo, que tiene que soportar esos cortes, claro, será mejor o peor, primero, que actúe correctamente y segundo, cuántos cortes sea capaz de soportar. Es decir, que no al tercer corte de electricidad en el circuito pues haya que tirarlo porque ya se haya deformado, se haya fundido algunas de sus piezas o lo que sea, sino que sea un elemento que se pueda reutilizar durante mucho tiempo. Y el reutilizarlo durante mucho tiempo implica que mantiene su función, realiza su función durante mucho tiempo o muchas veces. No es una cuestión tanto de cuánto tiempo lleva instalado, sino cuántas veces ha funcionado y una mezcla de todo, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a nivel doméstico, pues puedes encontrar con que a lo mejor hay muchos elementos, estos interruptores para cuadros eléctricos, que a lo mejor pues tienen una conexión con una aplicación a través del teléfono móvil, o tienen conexiones a través de internet o Bluetooth o cantidad de cosas que permiten una monitorización en tiempo real, permiten a lo mejor una activación en remoto desde tu teléfono móvil, en fin, toda una serie de cosas que hacen parecer a los elementos que se colocan industrialmente, en el mundo de las oficinas, en el mundo del comercio, en el mundo de las fábricas, pues hace parecer que sean elementos ya
arcaicos y que se hayan quedado atrás. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Que tenga un interruptor, tenga conexión a internet es algo malo? ¿O que tenga una conexión Bluetooth es algo malo? ¿O que tenga una monitorización en tiempo real es algo malo? No. En sí mismo no es algo malo. El problema es que si para que eso ocurra se está sacrificando la función principal que tiene ese interruptor, entonces sí que es un problema. No sirve de nada que un interruptor magnetotérmico esté conectado a internet si cuando hay un sobrecalentamiento del circuito no actúa. O no sirve de nada que ese interruptor esté conectado a internet si eso provoca un calentamiento en el propio interruptor que puede hacer que se prenda fuego. O no sirve de nada que ese interruptor esté conectado a internet si para no exceder el precio debido a esa prestación se ha, racaneado en los materiales que son los que tienen que hacer que el interruptor actúe y actúe correctamente el mayor número de veces posible. Es decir, que el interruptor funcione peor porque incorpora una funcionalidad que es secundaria. Y esto, que es un ejemplo, es decir, no me sirve de nada que el interruptor esté conectado a internet si se prende fuego. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que ese interruptor no se prenda fuego. Y a partir de ahí, si se puede conectar a internet, vale. Pero que se pueda conectar a internet y no cumpla su función, no sirve. Las prestaciones adicionales tienen que ser adicionales y no sustitutivas de las prestaciones principales, de la función principal que tiene el elemento. Esto lo hemos comentado ya en algún episodio hablando de pues incluso los servicios, ¿no? Cuando decíamos, pues cuando una persona se aloja en un hotel, por ejemplo, lo prioritario pues tiene que ser esa salubridad del establecimiento. Es decir, que vayas a un hotel y no salgas de allí con alguna enfermedad, con alguna infección, porque pues la habitación en la que te alojas pues tenga suciedad, tenga microorganismos, tenga una mala calidad del aire, o bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Y a partir de ahí, ya si tiene la iluminación programable por escenas, o si tiene algún tipo de, pues yo qué sé, hilo musical, vamos a llamarlo hilo musical, instalación de sonido de más alta calidad, o también programable, o que se conecte a través de tu teléfono móvil, o lo que sea, pues todo eso está muy bien. Pero no sirve de nada tener todo eso si pues tienes una habitación que sea insalubre. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que esa habitación sea salubre, esté limpia y que no te provoque ni infecciones, ni contagios de enfermedades, ni nada por el estilo. Y a partir de ahí, oye, todo lo que sea más a más, perfecto. Pero no sirve de nada que tenga todo ese más a más si no tiene lo básico, que es que la habitación, como digo, sea salubre. En este caso del interruptor es otro ejemplo. Ocurre muchísimo en ámbitos industriales con la disyuntiva de la fiabilidad versus prestaciones. Es decir, cuando se habla en términos profesionales, muchas veces, pues una cámara de fotos. Una cámara de fotos se compara con las fotos de un teléfono móvil y muchas veces resulta sorprendente que pues para muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible que se sigan vendiendo cámaras de fotos si con un teléfono móvil se hace todo lo de una cámara de fotos y más, ¿no? Pero claro, a nivel profesional pues nadie pone en duda las cámaras de fotos. De hecho es un mundo tan amplio y tan difícil que es una de esas, cuando un fotógrafo profesional tiene que adquirir su cámara, es una decisión muy complicada porque hay muchísimos parámetros, ninguna cámara es la mejor, sino que es difícil encontrar una cámara que tenga las características que vayan a ser las más indicadas para el tipo de fotografía que ese fotógrafo va a hacer. Porque como digo, no hay una cámara que digas, es que esta es la mejor para todo, no, hay unas que son mejores para unas cosas, otras que son mejores para otras, y sobre todo, digamos, el flujo de trabajo que tiene una fotografía profesional no tiene nada que ver con el flujo de trabajo que tiende a ser inexistente con una fotografía de un teléfono móvil. Y ese flujo de trabajo que tiende a ser inexistente
En muchas ocasiones es que no puede ser de otra manera. Cuando un fotógrafo profesional utiliza un teléfono móvil, busca que tenga una serie de características que se parezcan lo más posible a permitirle el flujo de trabajo que tiene la cámara que él utiliza o que utilizaría. Es algo que, digamos, es mucho más difícil de ver a nivel de usuario, pero que a nivel profesional está clarísimo. Y lo que se busca sobre todo es que haya una fiabilidad. Por ejemplo, si tú con tu teléfono móvil haces un tipo de fotografía, pues a lo mejor de naturaleza o de, vas a ver una carrera de motocross o algo así, ¿no? O vas a fotografiar aves en un entorno, a lo mejor pues eso, natural. Tienes una serie de dificultades con tu teléfono móvil que a lo mejor no te habías planteado. Pero es que también las vas a tener con unas cámaras que no sean las adecuadas para ese tipo de fotografía, por muchas características que deba tener, en las que los fotógrafos se tienen que fijar. Claro, si lo que estamos es comparando pues lo que es una fotografía normal de usuario, oye, pues cuando utilizas el teléfono móvil para fotografías no ya ocasionales, porque se utiliza muchísimo y haces muchísimas fotografías, pero sí que en unas condiciones que no son tan exigentes como las que se encuentra un fotógrafo profesional, y sobre todo el asunto de la fiabilidad. Muchas veces nos preguntamos por qué las cámaras digitales han tenido el éxito que han tenido frente a las cámaras de película que había anteriormente, ¿no? De película de fotos, de carrete. Y claro, aunque muchas veces se piensa en el tema del coste, realmente el tema del coste es algo que ha venido con la cantidad de uso. Es decir, si hacer fotografías con tu teléfono móvil tuviera un cierto coste, harías las fotografías necesarias y no toda la cantidad de fotografías que haces actualmente. Realmente la diferencia está en la fiabilidad. Cuando tenías una cámara con un carrete, tú no veías cómo había quedado esa fotografía hasta que se revelaba el carrete. Y ahí te encontrabas con toda una serie de sorpresas, ¿no? Que si te había quedado desenfocada, que si el encuadre no era el que tú habías previsto, etc. Mientras que con una cámara digital, tú estás viendo en todo momento cómo va ese proceso, cómo se ha registrado esa imagen, si el encuadre ha sido el correcto, si te va a permitir recortarla, si te va a permitir editarla, lo que sea. Pero lo estás viendo en todo momento, tienes una fiabilidad. A partir de ahí, luego ya pues vienen un montón de prestaciones, de lo que tú quieras, pero la diferencia ha sido la fiabilidad. Tú ves si la fotografía ha quedado hecha sin tener que esperar a llegar a lo mejor de tu viaje, revelar los carretes y ver que a lo mejor pues había un problema con el obturador y un carrete entero pues ha salido sin haber hecho las fotografías, por ejemplo. Era algo pues muy difícil de saber. Si seguimos hablando en entornos actuales y pensamos, yo qué sé, pues en maquinaria de aire acondicionado o pensamos en cualquier tipo de instalación informática, pues nos vamos a encontrar muchas veces con que se sacrifican en el mundo industrial prestaciones adicionales que en el ámbito doméstico a lo mejor pues quedan muy cool, ¿no? Es decir, pues mira, si es que, ¿cómo es posible que aquí en la oficina se esté utilizando este tipo de maquinaria cuando en mi casa yo tengo lo mismo, pero que resulta que, pues eso, se maneja? Normalmente la diferencia está en las prestaciones adicionales, en que se pueda manejar desde el teléfono móvil, en que esté conectado a internet, cosas así, ¿no? Mientras que en el ámbito profesional, si no se puede garantizar que ese elemento con esas prestaciones adicionales siga realizando su función principal, no se utiliza. Y se le da la prioridad a que tenga esa función principal. Volvemos a lo mismo. Mira, a lo mejor pues tú con tu teléfono móvil puedes pues a lo mejor grabar audio o alguna, pues cualquier tipo de actuación multimedia, ¿no? Un teléfono móvil hace de todo. Sin embargo, luego ves que para eso mismo que haces tú con tu teléfono móvil, pues cuando llega un técnico de sonido, pues empieza a sacar de su mochila, llamemos mochila, a veces son arcones y maletas, un montón de cables, un montón de cacharritos, de interfaces, de amplificadores, de señal, unos cables que se te hacen raros, que no son los que tú estás acostumbrado a ver, de, pues, de tipo USB, ¿no? Y aparecen ahí otros. Y dices, caramba, todo esto
todo esto cuando se puede hacer, pues eso, a través de software, o se puede hacer a través del mismo teléfono, que mira, que te lo simula o que te utiliza algún tipo de inteligencia artificial para, pues eso, hacer una simulación o falsearlo, o lo que sea. Y claro, pues el profesional utiliza un elemento para cada cosa que vaya a utilizar. Es decir, para cada cosa que vaya a requerir. Y te vas encontrando con que a lo mejor pues todo lo que tú haces mediante software, ellos lo van haciendo mediante aparatitos y salen muchos aparatitos. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que hacen es asegurarse de que cada uno de esos elementos cumpla con su función. Y cumpla con su función de la mejor manera posible. Mientras que a ti a lo mejor a nivel doméstico, a nivel de usuario final, eso no te interesa tanto porque tus condiciones no son tan complicadas. Ellos tienen que cubrir todo ese tipo de condiciones complicadas. No es lo mismo, en este caso que me estás escuchando a mí, a una persona que coge un micrófono y se pone a hablar, a, por ejemplo, sonorizar un concierto en el que hay pues toda una serie de instrumentos musicales, hay un cierto sonido ambiente, hay una serie de interferencias eléctricas de todo tipo, de generadores de iluminación, de un montonazo de personas en el público que están haciendo también su sonido, y poder gestionar toda esa sonorización de ese escenario, que muchas veces además es al aire libre, o si no es al aire libre puede estar en un espacio interior con unas condiciones determinadas. Conseguir que todo eso suene de una manera controlada requiere un salto tecnológico muy importante, pero no un salto tecnológico en el sentido de decir es que la tecnología está muy avanzada, sino en la cantidad de tecnología que hay que aplicar y la cantidad de hardware que hay que aplicar. ¿Para qué? Para asegurarte de que eso funciona. No te puedes permitir que haya un concierto y cuando empiece a tocar el grupo o a cantar ese cantante no se oiga o se oiga mal. ¿Por qué? Pues porque resulta pues que hay interferencias, porque a lo mejor tenías que haber utilizado, te voy a decir, un micrófono cableado y has utilizado uno que es inalámbrico y resulta que hay interferencias con cualquier otro elemento que haya cercano o con los micrófonos que estén conectados a instrumentos o lo que sea. Entonces se busca que sea lo más fiable posible y que sea lo más controlado posible. Que cada elemento tenga su propia señal, que sea el que vaya a la sala de sonido donde el técnico pueda manejar cada uno de los elementos con su buen hacer, etcétera, ¿no? Mientras que a lo mejor, pues oye, pues si tú lo haces digamos, según te va viniendo con los elementos domésticos que estás acostumbrado, pues a lo mejor lo que se oye ahí pues es prácticamente nada. Y probablemente sea un buen ejemplo, porque en muchas ocasiones las personas que acuden a los conciertos y graban una parte con su teléfono móvil para tenerlo de recuerdo, cuando se ponen a escucharlo, pues se dan cuenta de que es un sonido completamente saturado y no se oye prácticamente nada. Y dices, caramba, pero si cuando estaba allí eso se oía estupendamente y bueno, tenía un sonido de una calidad enorme. Sí, pero es que para ese sonido de esa calidad enorme, comparado con los recursos que tú has utilizado, se han utilizado unos recursos enormes. Y cada uno de los elementos era específico para su función. Porque el profesional lo que busca es sobre todo esa fiabilidad. Y no se puede permitir que los elementos fallen. De hecho, bueno, pues por ejemplo, cuando un fotógrafo de bodas pues eso, realiza su reportaje de bodas, normalmente no lleva una sola cámara, normalmente no lleva un solo objetivo, sino que lleva varios objetivos, lleva varias cámaras, y si una cámara falla por lo que sea, se le queda sin batería, se le estropea. En ese momento en el que estás en la boda, como es un evento que no se va a estar repitiendo constantemente, sino que esas fotografías tienen que realizarse ese día, si esa cámara que llevaba como principal pues se le ha estropeado, se le ha caído al suelo, se le ha roto, se le ha rayado el objetivo, el flash no salta, se ha acabado la batería, cualquier cosa de estas, pues normalmente llevan al menos otra cámara más, porque lo que buscan es esa fiabilidad. Tú has contratado un fotógrafo para tu boda y ese fotógrafo te garantiza que vas a tener una serie de fotografías. Aunque haya problemas por medio, el profesional tiene que sobreponer
y arreglar sobre la marcha esos problemas que van surgiendo. De ahí el valor de la experiencia real, ¿no? Que a lo mejor, pues si haces tú las fotografías y tienes un problema, pues puede ser más complicado que lo solventes, porque no tienes el equipamiento necesario o porque no tienes el expertise que tiene un fotógrafo profesional, etcétera. Al margen de que las fotografías que te vaya a hacer ese fotógrafo profesional normalmente van a tener una calidad más elevada que la que pudieras hacer tú. Pero es un ejemplo claro de qué ocurre, o sea, a un fotógrafo profesional que la cámara que va a utilizar esté conectada a internet no le importa demasiado. Lo que le importa es tener la capacidad de poder sacar la fotografía que quiera sacar para su flujo de trabajo posterior y con las características necesarias para que tenga la mayor calidad posible. Y si está conectada a internet, fantástico, pero una cámara, cuando se va a comprar una cámara a un fotógrafo, que esté conectada a internet no es lo prioritario. Buscará antes cómo es el sensor, qué prestaciones tiene de fotografía, si puede, el rango dinámico que tenga, el enfoque automático que tenga, si tiene estabilizador de imagen o no, un montón de cosas que están por delante de si está conectada a internet y se puede, pues, hacer cualquier cosa desde el teléfono móvil, desde la cámara. Pues eso, hacia la cámara. Eso puede que no sea lo prioritario y no lo va a ser. Que luego además encuentra una cámara que cumpla con todo aquello que requiere en cuanto a la calidad de la fotografía, en cuanto a las prestaciones que tiene que darle para el flujo de trabajo completo, etcétera. Y además, pues resulta que se puede hacer esto o aquello a través de una aplicación o lo que sea, pues fantástico. Pero nunca va a sacrificar la calidad de las fotografías que hace por tener la cámara conectada a internet, por ejemplo, o por Bluetooth o lo que sea, cualquier cosa que se te ocurra que sea una prestación adicional. Pues en el mundo de las oficinas, en el mundo de los espacios de trabajo ocurre igual. Un cuadro eléctrico no tiene que prenderse fuego. Un elemento de informática tiene que cumplir con la función que tiene que cumplir. Las redes de cableado tienen que funcionar lo mejor posible para cumplir su función, y luego a partir de ahí lo que tú quieras, pero lo prioritario es lo prioritario. Y muchas veces, sobre todo en el ámbito doméstico, lo que hay son elementos que no cumplen con su función o no cumplen con su función tan bien como los elementos profesionales, y aparte dan unas prestaciones adicionales que intentan suplir o cubrir comercialmente esas carencias que técnicamente tiene el producto. Eso no se puede permitir, yo diría que nunca. Es decir, si vas a colocar un magneto térmico en el cuadro eléctrico de tu casa, o el electricista evidentemente te lo va a colocar, no deberías ir a un elemento que eligieras porque te da conexión wifi, sino que tiene que ser un elemento que sea seguro, que no se prenda fuego, que te dé la seguridad en tu casa. Y a partir de ahí, todo lo que tú quieras, pero lo principal es que sea seguro. Y normalmente, por lo menos a fecha de hoy, no es nada sencillo encontrar elementos con prestaciones adicionales que además cumplan las principales. Te recomendaría que te asesores por profesionales y no caigas en la trampa de pensar que eres muy tecnológico porque resulta que el magneto térmico que has puesto en tu cuadro eléctrico tiene una pantallita o tiene una iluminación LED o cualquier cosa de estas, y sin embargo lo mismo si el circuito en tu casa se recalienta o se sobrecalienta, pues te sale ardiendo tu casa. Eso no puede ocurrir. Y en una oficina tampoco, y en una fábrica tampoco, en una clínica tampoco. Creo que se entiende cuál es el concepto. Como siempre, si tienes algún comentario, pues ya sabes, a través de las redes sociales, del correo, como tú quieras, siempre es lo más interesante. Y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio. Hasta entonces.